¿Qué tal amigos? Soy Richard y aquí estamos pues de vuelta luego de una larga espera debido a que pues algún amigo de lo ajeno se había quedado con mi tarjeta compatible con Arduino. Como les había mencionado por allí en los comentarios, pues nuevamente me llegó mi tarjeta compatible de Arduino y vamos a continuar con nuestro curso. Uno de los cambios que vemos acá en estas nuevas presentaciones es que ahora estoy trabajando con Mac debido a que mi sesión que tenía instalada con Linux la tenía en una estación virtual y el virtualizador que utilizo todavía no es compatible con la versión de Debian 9, que es la que actualmente estoy usando, y por ello en la sesión de Linux pues no me reconoce la tarjeta compatible con Arduino y pues decidí trabajar directamente en Mac. En esta oportunidad entonces hablaremos de los tipos de datos. ¿Y por qué vamos a hablar de los tipos de datos? Bueno, aunque muchas personas que posiblemente están viendo este curso ya saben acerca de los tipos de datos y todo lo que tenga que ver con los fundamentos de programación, probablemente no todas las personas que lo estén viendo conocen los términos y para ello pues vamos a refrescar un poquito. Vamos a aclarar entonces, para aquellos que no conocen, para qué vamos a necesitar saber cuáles son los tipos de datos. Entonces, primero, vamos a saber que un tipo de dato se almacena en una variable. ¿Pero qué es una variable? Una variable es un espacio de memoria que se reserva para almacenar un valor. Este valor puede cambiar durante la ejecución de nuestro programa. También tenemos otra forma de almacenar los valores de un dato que nosotros queramos. Esta es las constantes. Una constante también es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor de un tipo de dato. Sin embargo, la diferencia entre una constante y una variable es que la constante no va a cambiar durante la ejecución del programa. Teniendo en cuenta que es una variable y que es una constante, entonces vamos a analizar los tipos de datos. Un dato void. Este tipo de datos void solo se utiliza, vamos a colocar acá, solo se usa para la declaración de funciones. ¿Por qué solamente se utiliza para la declaración de funciones? Esta no almacena ningún tipo de datos, pero sí que se puede utilizar en las funciones que no retornan ningún valor al ser llamadas. ¿Y esto por qué? En la programación, todas las funciones deberían retornar un valor, pero hay ocasiones donde necesitamos una función que bien sea incremente un dato o haga algún tipo de manejo de algún dato que tengamos almacenado en memoria sin que esto devuelva ningún valor. Entonces solamente la vamos a utilizar para la declaración de funciones que no retornan ningún valor. Vamos a colocar aquí que no retornan ningún valor. Luego tenemos el tipo de datos Boolean. Este tipo de datos almacena un valor de solamente dos valores que se pueden almacenar allí. Vamos a colocar solo almacena uno de dos valores que puede ser true o falso. Bien, en español se traduce a verdadero o falso. Perdón. Cada variable de este tipo ocupa un byte en la memoria de nuestro módulo compatible con Arduino. Es importante tener en cuenta el tipo de datos que estamos manejando, ya que en nuestros módulos compatibles con Arduino la memoria es limitada. Continuamos ahora
con el tipo de datos char. Este tipo de datos se usa para, vamos a colocar acá, se usa para almacenar el valor de un carácter. Por ejemplo, vamos a colocar aquí ejemplo. Si nosotros almacenamos una A mayúscula en un char, esto sería igual a que nosotros almacenáramos 65, por ejemplo. ¿Por qué sería igual? Pues como le acabo de mencionar, esto almacena el valor de un carácter. En la tabla del código ASCII, por ejemplo, que la tengo ya por aquí, que la ubiqué en internet, si buscamos, por ejemplo, la letra A mayúscula, podemos ver que el valor decimal de este carácter es 65, como lo pueden ver acá. Entonces, ¿qué va a almacenar él? En el espacio de memoria que tenemos reservado para almacenar el valor de este carácter, va a almacenar es el valor de la tabla ASCII. Aunque cuando nosotros lo llamemos, bien sea para comparar, él nos pudiera mostrar una A o pudiésemos usar su valor de tipo ASCII. Cada variable con este tipo de datos ocupa también un byte. Algo que se me olvidaba mencionarles es que el valor que va a almacenar este tipo de datos se contempla desde menos 128 hasta 127. Lo que quiere decir que cualquier valor que esté contemplado fuera de este rango no puede almacenarse dentro de una variable de tipo char. Luego tenemos el unsigned char. Este tipo de datos funciona prácticamente igual que el char, con la diferencia, vamos a colocar aquí, funciona casi igual que un char. También ocupa un byte en memoria. La diferencia acá es que el valor que se almacena está contemplado entre 0 a 255. Ok, entonces ahora vamos con el valor de tipo byte. Los valores de tipo byte almacenan el valor en 8 bits con números naturales que representan valores binarios. Por ejemplo, si yo almaceno en un valor de tipo byte un 18, esto se almacenaría en una cadena de, como lo dije anteriormente, 8 bits. En binario se puede representar en el lenguaje Arduino de dos formas, bien sea con una B, luego los valores binarios, o también se podrían representar de la siguiente forma, que sería los primeros 3 bits apagados, luego uno encendido, 2 apagados, uno encendido y uno apagado. Como ven, aquí yo tengo una cadena de 8 bits. Estos bits representan un byte, que a su vez este byte se traduce en 18. Para tener mayor comprensión de esto que tiene que ver con los bytes, sería bueno revisar por allí, algún tutorial debería haber en YouTube que hable sobre el lenguaje binario. Luego tenemos el tipo de datos enteros. Este tipo de datos se usa para almacenar
un valor de tipo numérico sin decimales que va en la mayoría de los lenguajes de programación. Este número está comprendido entre el menos 32.768 al 32.767. Este valor ocupa en memoria 16 bits, o lo que es lo mismo, 2 bytes. Digo que en la mayoría de los lenguajes de programación, ya que en Arduino, dependiendo del módulo que estén utilizando, pues la mayoría almacenan este tipo de valores, pero hay algunos módulos que almacenan valores mucho más altos. Continuamos ahora con el unsigned int. El unsigned int funciona, vamos a colocar igual que en las veces anteriores, funciona casi igual que el int, solo que este almacena números naturales que van desde 0 a 65.535. Luego tenemos las variables de tipo Word. Para las variables de tipo Word tenemos algunas características especiales. Y esto es que en los módulos vamos a colocarlo, en módulos basados en ATmega pueden almacenar palabras de 16 bits sin signo. Pero en módulos basados en Due o 0 se pueden almacenar palabras de hasta 32 bits unsigned. Luego tenemos los datos de tipo long. Este tipo de datos se usa para almacenar números enteros grandes que se pueden comprender desde los menos 2.147.483.648 hasta 2.147.483.647. Esto ocupa 32 bits en memoria, o lo que es lo mismo, 4 bytes. Luego tenemos el unsigned long. Funciona casi igual que el long, con la diferencia de que este solo almacena números enteros naturales que están comprendidos desde 0 a 4.294.967.295. También ocupa 32 bits de memoria, o lo que es lo mismo, 4 bytes. Luego tenemos un short. Este tipo de datos funciona igual que el
int. También ocupa el mismo espacio de memoria que un int y almacena el mismo tipo de datos que un int. Luego tenemos el tipo de datos float. Este tipo de datos, también llamado datos de tipo de punto flotante, se usa para almacenar números con decimales. Voy a utilizarlo con el punto. Recuerden que nosotros los hispanos usamos coma, pero el lenguaje de programación se utilizan para diferenciar los decimales, utilizamos el punto. Como los números que vamos a representar ahora son bastante grandes, entonces vamos a escribirlos en notación científica. Yo estoy tomando estos números de el manual de referencia que está en la página de Arduino. Y los números comprendidos serían desde el menos 3.40, 28, 23, 5, que ya nos representa que está en notación científica, a 3.40, 28, 23, 5, a la 38. Con una precisión de 7 decimales, ocupando en memoria 32 bits, que sería lo mismo a 4 bytes. Vamos a acomodar esto por acá. Y continuamos con los tipos de datos doble. Este tipo de datos en la mayoría de lenguajes de programación es un número del doble del tamaño de un float. Pero en Arduino va a depender del módulo en el que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos utilizando un módulo compatible con Arduino, vamos a colocar aquí módulo basado en ATmega para lo que sería un Arduino Uno o un Arduino Leonardo, como es el caso del que estoy utilizando. Entre un doble y un float no habría ninguna diferencia, ya que para este tipo de módulos no hay ninguna ganancia en la precisión de los decimales. Sin embargo, vamos a colocarlo aquí. El módulo basado en ATmega funciona igual que float, pero cuando trabajamos con un módulo compatible con Arduino que esté basado en Due, sí que podríamos ver la diferencia y podríamos ver que se comporta igual que en los lenguajes de programación normales, que en esta oportunidad sí duplica la capacidad del número y también obtenemos una ganancia en la precisión de los decimales. Y en este tipo de Due ocupa, bien sabemos que si un float ocupa 4 bytes, entonces aquí sería de 64 bits, que sería lo mismo que 8 bytes. Luego tenemos un dato de tipo string. Fíjense que aquí tenemos dos tipos de string. Tenemos un string que se escribe en minúscula y un string que se escribe en mayúscula. El string que se escribe en minúscula representa un arreglo de tipo char. Sin embargo, un string que se escribe capitalizado o con la primera letra mayúscula es un valor de tipo objeto. Entonces, teniendo en cuenta que si usamos un string escribiéndolo en minúscula y tenemos que representa a un arreglo de tipo char, ya conocemos que se almacena en los datos de tipo char. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, almacenar la palabra Arduino en un tipo de datos de string, que lo que me representan es un arreglo de char, entonces se almacenaría de la siguiente manera, representándolo visualmente. Lo que se imprime en pantalla y lo que se representa internamente sería algo como esto. Sería A
T, I, N, perdón, U, I, N, O. Y lo tendríamos de esta manera. A su vez, esto internamente se guardaría en valores. A diferencia de un string de tipo objeto. Un string de tipo objeto sí que almacenaría, si nosotros grabamos Arduino, se almacenaría de la misma forma y lo vería como una palabra. Algo que es importante destacar entre los tipos de datos string de tipo arreglo de char y string de tipo objeto es que el tamaño que ocupan en memoria va a ser igual a la cantidad de caracteres que contenga la o las palabras multiplicado por 8 bits, o lo que quiere decir, cada carácter se almacena en un byte. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra Arduino, entonces la palabra Arduino que contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras, se va a multiplicar por 8 bits. 7 por 8, 56 bits. 56 bits son igual a 7 bytes. En cualquiera de los dos casos se va a almacenar y va a ocupar la misma cantidad de memoria. La diferencia es que para comparaciones pudiésemos tratarlo de formas diferentes. Si tenemos un arreglo de char, entonces tenemos que trabajar como un arreglo de char, mientras que si lo tenemos como un objeto, pudiésemos tratarlo directamente como una palabra. Entonces, teniendo en cuenta esto, continuamos al siguiente, que es array. Y array no quiere decir más nada que arreglo. Y un arreglo es un tipo de dato que a su vez almacena varios datos del mismo tipo. Por ejemplo, como lo vemos acá, tenemos en la palabra Arduino, utilizamos, esto es un arreglo de char, entonces estamos almacenando un mismo tipo de datos, para lo cual toma 7 chars que los almacena dentro de una única variable. De la misma forma, pudiésemos tener arreglos de cualquier tipo de datos que hemos mencionado anteriormente. Como ya esto se está haciendo bastante largo, entonces vamos a dejar la declaración de variables y constantes para un siguiente video. Espero les haya gustado y no olviden darle like o suscribirse al canal.